2. En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la 5ª edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.go.mx. Tancha de Tuanda Shingu. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Reciban un caluroso saludo del licenciado maestro Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Bienvenidos, invitados, compañeros Vicente, Rosenda, Erika, compañeros del INALI. El día de hoy estamos prácticamente en el tercer evento del coloquio Los Derechos Lingüísticos en la Administración Pública, con la sesión particular denominada Salud Intercultural para la Atención Lingüística y Culturalmente Pertinente. En esta sesión, la sesión número 3 de 4, la penúltima sesión del coloquio Los Derechos Lingüísticos en la Administración Pública, estamos invitando a personas servidoras públicas que han prestado buenas prácticas de las instituciones donde laboran en relación con la atención a la población indígena, acordes con su lengua y su cultura. Tradicionalmente, la historia de la humanidad ha sido contada a partir de los grandes hechos o acontecimientos encabezados por célebres personajes de la vida pública, y se nos ha enseñado a registrar en nuestra memoria que el desarrollo de los pueblos se ha logrado gracias a las hazañas de estas notables figuras. Algunos estamos convencidos que la vida humana requiere otros discursos para narrar cómo ha sido, cómo es y cómo puede ser la vida colectiva y en relación con la diversidad etnolingüística y biosociocultural del planeta. Por ejemplo, y solo a manera de ejemplo, a partir de dos paradigmas opuestos a la tradición historiográfica. Uno, la historia la hacemos los sujetos colectivos, vitales y materiales, entre quienes nos encontramos los seres humanos. Y otro paradigma también que estamos poniendo en esta mesa es que la historia se configura a partir de microhistorias de personas en relación con otras y en contextos particulares. En este último paradigma es que hemos abordado y pretendemos ahora en esta sesión el coloquio Las Buenas Prácticas como reflejo de microhistorias de las personas servidoras públicas convencidas de su compromiso y dedicación en su trabajo por el bien de otros. La intención de presentar buenas prácticas en la administración pública es recuperar la microhistoria de experiencias positivas en el ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas indígenas, promovidos por personas prestadoras de servicios públicos en instituciones del Estado mexicano.
con el fin de visibilizar hechos ocurridos, normalmente inadvertidos, narrados por personas comunes de la sociedad, como todos los que nos están acompañando en esta plataforma de Zoom o a través de las redes sociales, como todas las personas con las que nos vinculamos cotidianamente, y cuyo análisis de estas narraciones, sistematización y socialización pretende contribuir a impulsar pequeños cambios que incidan en la generación de transformaciones sociales significativas y de progresivo bienestar para todos. No solo para algunos, a costa de otros. Bien, pues el día de hoy nos acompañan la licenciada en enfermería y promotora de la salud, Jackie Rosenda Maldonado Fuente, el licenciado Vicente Vargas Vite, subdirector de interculturalidad de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud, y el doctor José Alejandro Almaguer González, director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la misma Secretaría. Me voy a permitir platicarles en qué va a consistir esta sesión de este coloquio. Vamos a hacer una presentación de la semblanza de cada uno de los invitados y posteriormente pasaremos para que cada uno de ellos nos procure responder de acuerdo con su experiencia, cómo es que mira estas problemáticas que estamos planteando y que la intención es recuperar sus historias personales en el tema de la atención a la salud desde una perspectiva intercultural y lingüísticamente pertinente. La licenciada Rosenda Maldonado Fuentes es, como lo decía, licenciada en enfermería, tuvo un diplomado en enfermería legal y actualmente está cursando la maestría en gestión de salud institucional, así como ha impartido cursos por parte de la Secretaría de Salud, entre los que se encuentran parto humanizado, prevención del VIH en pueblos indígenas, tamiz neonatal, prevención de tuberculosis pulmonar en el área indígena Yaqui, entre otras. Inició su vida laboral como enfermera en el Centro de Salud Rural de Bicam, para posteriormente cambiarse de adscripción al Centro de Salud Rural de Potam. Agregada a sus funciones de enfermera asistencial está la de promoción de la salud, en donde ha impartido talleres sobre temas sanitarios en los diferentes poblados pertenecientes a dicho centro. Fotografía donde aparece haciendo algunas tortillas, ahí no sé si la tenga por ahí a la mano, junto con algunos líderes del pueblo. En 2009 participó como ponente sobre técnicas de aplicación de talleres en la población yaqui y en un encuentro internacional de promoción de la salud. Después se capacitó en la ciudad de Hermosillo sobre temas de salud e interculturalidad. También fue coordinadora del curso sobre lengua yaqui en salud. En el Hospital General de Ciudad Obregón participó como ponente sobre talleres en lengua yaqui en los cursos de la Universidad de Sonora, Campus Obregón, y alternadamente se ha desempeñado como enfermera asistencial en la clínica Hospital del Iste. Actualmente continúa como replicadora sobre los temas de interculturalidad en salud en las diferentes instituciones responsables de atención a indígenas yaqui. Por su parte, el licenciado Vicente Vargas Vite es licenciado en enfermería y maestrante en derechos humanos. Se ha desempeñado en diferentes áreas y cargos del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud, donde ha sido impulsor y responsable de la política intercultural en salud. Y nos acompaña también el doctor José Alejandro Almaguer González. Él es médico general por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha cursado la maestría en Administración
de Atención Médica y Hospitales por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene la maestría de Dirección y Evaluación de Servicios de Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Es epidemiólogo nacional en la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, auditor para hospitales y servicios de salud de la Contraloría de la Secretaría de Salud, coordinador de salud con énfasis en medicina tradicional en desarrollo rural de Guanajuato y actualmente es director de medicina tradicional y desarrollo intercultural de la Secretaría de Salud. Como principales logros, frente a la dirección, destaca la definición e implementación de políticas y modelos nacionales en materia de interculturalidad en los servicios de salud, atención a mujeres con enfoque de parto humanizado, medicina tradicional y medicinas complementarias, atención a la salud de los pueblos indígenas y afrodescendientes, propone, fundamenta y logra la incorporación de la medicina tradicional indígena en la Ley General de Salud, incorpora la medicina tradicional y otros modelos como la homeopatía médica, acupuntura y herbolaria en el Sistema Nacional de Salud, impulsa la creación de centros de entrenamiento de atención intercultural humanizada y segura de las mujeres en el parto, entre otras. Bien, pues ahora ya he hablado demasiado, ahora nos gustaría que participaran en este orden que presentamos, la licenciada Rosenda, el licenciado Vicente y el doctor José Alejandro Almaguer, con las respuestas a estas primeras preguntas de este primer bloque de participaciones, que como les comentaba en un principio, se trata de que nos platiquen su experiencia particular, cómo les ha ido, cómo han visto. En primer lugar, ¿cómo se enteró Rosenda de la existencia de esto que ahora llamamos derechos lingüísticos de los pueblos indígenas? ¿Y cómo fue que la institución donde usted trabaja o donde ha trabajado conoció los derechos lingüísticos desde su perspectiva? Si es tan amable, licenciada Rosenda. Buenos días, muchas gracias, licenciado Luis Arturo Fuentes. ¿Cómo me enteré? A través del equipo del doctor Almaguer, que pues como todos saben, la nación sabe que ahorita estamos en un proceso, ¿no? En un programa llamado Plan de Justicia Yaqui. Entonces, en el marco de ese tema, de ese programa, pues el equipo del doctor Almaguer, Vicente y todos los demás, el licenciado Martín Maldonado en el estado, pues se han encargado de dar esa difusión directa y fui afortunada porque me invitaron al equipo como replicadora, se me capacitó como replicadora de estos temas y las unidades donde estoy trabajando, las unidades de salud, pues se han enterado de estos derechos a través de nosotros, de mí en lo personal y otros 2 compañeros. Entonces, básicamente es a través del doctor Almaguer, la difusión. Muy bien. ¿Y usted sabe cómo la institución conoció los derechos lingüísticos o empezó a incursionar en el tratamiento o en la atención considerando los derechos lingüísticos? Sí, porque los lineamientos en interculturalidad están plasmados allí, están puestos en las paredes, en la unidad del Centro de Salud Rural de Vican, me voy a referir, porque ahí es donde más se hace esto. Allí está, uno de los lineamientos es ese, pues es el derecho a la lengua. Es más, también se puntualiza el derecho a un intérprete en caso de que llegue una persona indígena y que no entienda el español, tiene derecho a ese intérprete. Entonces es como se recurre a nosotros los que hablamos yaqui, como los médicos o el equipo que no habla yaqui, pues nos piden la intervención. Entonces ahí acompañamos a los pacientes, a los usuarios, para la mejor comprensión del tratamiento y las opciones que se les da en los centros de salud. Muy bien, muchas gracias.
Licenciado Vicente Vargas. Sí, a sus órdenes, perdón, es que se me cayó mi cámara. Agradezco la invitación y a Rosenda esta introducción que hace. Fíjense que yo, la conocí recientemente en el contexto del plan de justicia que implementa el presidente con la etnia yaqui, pero bueno, en esta tónica de lo que se está invitando a que compartamos nuestra experiencia personal y profesional, y yo quiero destacar algunos puntos, ¿no? Y me voy a ir un poquito más para atrás. La Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural nace en el año 2001, posterior a un evento que a todos los mexicanos nos sacó de la visión tradicional de lo que es el servicio público. Estamos hablando de otra época muy diferente para la gente joven, y sin pensarlo, y me pongo a verlo, son casi 20 años que sucedió el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que detonó una visión hacia el tema de los indígenas que no existía. Fíjense, mi familia es de la zona huasteca de la República del Estado de Hidalgo. Mi mamá hablaba náhuatl, mexicano, decían por allá, y yo de niño escuchaba esa forma de expresarse, esa cosmovisión, dirían los estudiosos, los antropólogos, pero para mí eran las historias de la familia, del pueblo. Recuerdo mucho, muy claramente, las anécdotas de mi mamá, que decía que se aparecía en ese pueblo donde no había luz en esa época de ella, se aparecía un charro negro en un caballo enorme, donde ese charro hablaba y lanzaba lumbre por la boca. Era el demonio, ¿no? Según ella me lo decía. Eran creencias que aparecían ahí, y junto con eso la llorona, y una especie de llorona que se llevaba a los hombres al barranco, y cosas así que ella me narraba, pero que, pues, cuando yo tuve la oportunidad, siendo un niño, de ir allá, a ese pueblo que se llama Huautla, que significa lugar de las águilas, que está en una montaña, pues había que atravesar un río. Me acuerdo que el camión, en época de lluvias, cuando iba a atravesar el río, tuvieron que ponerle cadenas para que pudiera subir, porque se derrapaba en ese camino lleno de lodo. Al final de cuentas, yo le preguntaba a mi tío, que todavía vive allá, un personaje en el ámbito de la Huasteca hidalguense, decía: tío Balito, ¿es cierto que pasaban estas cosas que mi mamá me platicaba? Y me dijo: sobrino, en el momento en que llegó la luz, se acabaron todas esas historias, ¿no? O sea, lo que quiero decir es de que hay una creación, una interpretación de lo cotidiano muy interesante, que se va moviendo también conforme el desarrollo y la comunicación. Cuando los zapatistas pelean los derechos de los pueblos indígenas, es porque habían llegado a un tope de sufrir atropellos, de sufrir inequidades, y ese es el ejemplo que sucedía en todo el país. La historia de los yaquis, y Rosenda lo conoce, también es una historia. Por eso el presidente va a pedir disculpas a los agravios. Poblaciones enteras, hombres que fueron desarraigados desde Pican, pueblo, llevados en tren hasta Yucatán para trabajar en las plantaciones. Bueno, son situaciones que viven los pueblos indígenas cotidianamente, y que en el marco de una ley, eso no necesariamente lo va a cambiar de un plumazo. El Ejército Zapatista generó un transformo institucional, que para el año 2000, cuando se establecen los acuerdos de San Andrés, se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de Pueblos Indígenas, se crea la modificación al artículo 2 de la Constitución. Los acuerdos de San Andrés son llevados al marco constitucional, y eso detona que el gobierno se tenga que transformar ya de una manera obligada, constitucional, para otorgarle servicios de salud que respeten los derechos de los pueblos indígenas. Pero eso no era la costumbre. Los derechos indígenas se los pasaban por el arco del triunfo todas las autoridades, toda la gente que se aprovechaba de esas enormes diferencias que hay en la educación, en la cultura, en la alimentación. O sea, la ley no tiene patas. Los documentos que están ahí hay que hacerlos valer. Y ha sido un camino muy largo que las instituciones se vayan cambiando, transformando, para que estos ejercicios se vuelvan una realidad. No porque exista la ley se van a dar los cambios. Tiene que haber modificaciones a las leyes secundarias, tiene que entrenarse a los servidores públicos a reformar los derechos humanos. Hoy en día, una situación interesante fue en el año 2011, que se establece el marco de reforma constitucional en materia de los derechos humanos, y esto nos está arropando al tema de los pueblos indígenas de una manera más eficiente. Entonces, ha habido ya de allá para acá una intención de juntarnos con instituciones hermanas como el INALI, el CONAPRED,
el Instituto Nacional de las Mujeres, para que estos derechos humanos que están ahí se lleven. Y el tema de los derechos lingüísticos, es sorprendente pensar que, por ejemplo, la ley marca que todas las lenguas indígenas son lenguas nacionales. Todos los servicios entonces del gobierno debieran entonces poderse otorgar en su lengua, y es realmente muy lento este proceso. Si acaso algunos servicios están aprendiendo apenas a comunicarse con gente que tiene una empatía hacia la lengua indígena, pero en general sigue siendo el español el mecanismo más eficiente. En este momento igual nos estamos hablando en español, Rosenda habló en su lengua Comcac, ¿no? Para podernos entender, pero aún así tenemos que migrar hacia la posibilidad de tener otras lenguas poderosas con las cuales nos podamos comunicar. Bueno, esto para no llevar mucho tiempo, yo quiero decir que este es el acercamiento de origen, ¿no? Este proceso histórico que vivimos los mexicanos, la herencia de esta lucha de los zapatistas, y que no debe olvidarse, porque si no, pareciera que una ley nos va a resolver, ¿no? La ley está como un marco, pero quien hace viva y concreta son las personas, como ya lo mencionabas, Luis Arturo. Pues no sé si con esto pudiéramos empezar a dialogar. Sí, bueno, una pregunta nada más. Usted ya para cuando se da el levantamiento zapatista y se dan estos cambios en la Secretaría de Salud, ¿ya trabajaba usted antes? O sea, ¿le tocó este cambio o llegó con la Dirección de Salud Intercultural? Mira, yo te voy a comentar mi historia personal. Yo antes de esto trabajé en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como mucha gente, hijos de migrantes. Yo viví en la Ciudad de México, mi madre migrante ya decía, de la Huasteca hidalguense, mi papá orgullosamente apanense, de Apan Hidalgo también. Y yo como chilango, entendiéndose el chilango al hijo de inmigrantes que vive en la Ciudad de México, pues me eduqué, tuve la fortuna de ser heredero de estos beneficios del estado de bienestar, donde tuvimos educación pública gratuita. Entonces, yo estudié enfermería primero, trabajé en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Mexicano me becó para estudiar antropología, en el sentido de darme horas de tiempo para poder acudir a la escuela, y ya para esa época, pues yo ya trabajaba en el Seguro Social, las noches, estudiaba en las tardes, como muchos jóvenes también, y había empezado a hacer mis pininos ya profesionales en el Instituto Nacional Indigenista, donde llegué por una experiencia previa que tuve también como militante social. Recuerdan que hubo un terremoto en el año 87, yo no tenía casa y me afilié a una organización social que se llamaba Asamblea de los Barrios de la Ciudad de México, pues para luchar por tener un techo donde vivir. Lamentablemente esas experiencias nos entrenan mucho en la solidaridad y en una visión colectiva, de tal suerte que uno se vuelve un activista social, ¿no? Entonces ya entro al INALI, al INI, con este bagaje de una gestión social para las viviendas, para construir casas, departamentos, luchar colectivamente con la gente, y pues en esa visión, esta experiencia, llevarla de gestión ya como profesional de enfermería primero, después como estudiante de antropología después, para poder trabajar en el INI, ¿no? Trabajé en el INI, afortunadamente para mí hubo una oportunidad de llegar a hacerme cargo de rescatar el departamento de salud del instituto que se estaba reestructurando, y me toca a mí elaborar la memoria institucional en materia de salud para publicarla, y la publicación que está ahí, la memoria institucional 95-2000, la elaboré yo para rescatar los logros que había hecho esta institución tan importante para la historia de México también, ¿no? Entonces, ahí trabajo unos años hasta que el doctor Almaguer, cuando se crea la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural como servidores públicos, él me invita a trabajar con él, y bueno, pues ahí tengo la oportunidad de trabajar el tema de pueblos indígenas con el bagaje de ser empleado del Seguro Social como enfermero, de trabajar en el INI, también como responsable del Departamento de Salud, y después como jefe de operación y desarrollo con el doctor Almaguer, desde el 2001 a la fecha, ¿no? Estamos aquí en la Dirección de Medicina Tradicional. Muchas gracias, Vicente. Pues sí, es que no sabíamos de tu incursión por la Escuela Nacional de Antropología, así que qué bueno que nos complementaste esta información. Ahora le queremos pedir al doctor Alejandro Almaguer
si es tan amable de platicarnos, pues cómo se enteró de la existencia de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, él personalmente, y cómo fue que apareció esta dirección de medicina, Dirección General de Medicina Tradicional en la Secretaría de Salud. ¿Cómo fue que se inició su trabajo ahí? Si nos puede platicar un poquito de esto, doctor Almaguer. No sé si está por ahí. Está, lo veo, pero no lo veo. Ya se desconectó. Bueno, a ver si se conecta en un momento. Espero haya registrado la pregunta y si no, cuando se incorpore, quizá tenga problemas con su conexión, que nos platique su experiencia particular. Me gustaría pasar a la segunda ronda, al segundo momento de plática, de conversación sobre sus experiencias particulares, licenciada Rosenda, licenciado Vicente. ¿Usted considera, licenciada Rosenda Maldonado, que la institución en la que trabaja brinda atención a la población indígena respetando los derechos lingüísticos? Y si es así, ¿de qué manera usted notó que esto ocurre o nota que esto ocurre? Y bueno, igual si en algunas partes funciona, en algunas otras no, pues bienvenida si nos puede platicar desde su experiencia cómo ve esto. Luis Arturo, estoy... No se escucha nada y supongo que tengo participación. No escucho. Pues en relación a la pregunta, licenciado Luis Arturo Fuentes, saben ustedes que yo trabajo en dos instituciones. Trabajo en la Secretaría de Salud, en el Centro de Salud Rural de Vica, que pertenece a la Secretaría de Salud. Mi segundo trabajo es en el ISSSTE de Ciudad Obregón, en el segundo nivel, primero y segundo nivel hago. Entonces, el respeto a la lengua sí se da en el Centro de Salud Rural de Vica, porque pues estamos, la mayoría de la población de nosotros, la que nos toca atender, pues es indígena yaqui. Entonces, estamos ahí con el esfuerzo, las autoridades están haciendo un esfuerzo en el contrato de las personas que hablen lengua yaqui para pues respetar ese derecho de los indígenas a ser escuchados y a ser atendidos conforme a su cultura. Entonces, a mí me ha tocado afortunadamente ser parte de todo esto. Como ya lo vimos, trabajo en Vica, pero antes trabajaba en Pota, también haciendo talleres en yaqui. Entonces, para mí no ha sido tan difícil porque, pues, por ser el hecho de ser indígena, yo en ese sentido no he tenido que hacer un esfuerzo, al revés, he tenido que agradecer la oportunidad de que me hayan puesto en el lugar exacto y poder optimizar ese recurso en mí, ¿verdad? El ser indígena y el entenderme muy bien con mis hermanos de raza. Como ya saben también, pues, yo nací en la Loma de Guamúchil, es un pueblo pues de aquí de sur a norte, es el primero de los 8 pueblos yaquis. Ahí soy nacida con pues un parto humanizado, ¿verdad? Hasta ahora lo vamos comprendiendo que era lo mejor y siempre lo reclamo yo, porque me parieron en el suelo y bueno, era lo mejor, hasta ahora lo entiendo, me amaban, digo yo. Entonces ahí pues mi papá es Maldonado, es descendiente de Tetaviate, pues ya todos conocen esa historia. Mi papá y mi mamá pues también es descendiente de gente que anduvo en la guerra. Entonces, a través de toda la historia, pues he escuchado que nosotros hemos tenido que navegar contracorriente siempre, pues desde como lo dice el licenciado Vicente Vargas,
pues hemos sido forzados a la migración. O sea, es un delito, hasta ahorita lo vemos, pues no debió de ser. Han sido muchos agravios al pueblo de nosotros. Y pues a raíz de eso hemos estado, dicen, no, los yaquis se defienden y siempre están enojados, son cruentos, son crueles, pero es más que nada es el sentido de protección, pues que a los que hemos estado obligados. Pero pues ya en el terreno de la salud y en mi formación profesional, pues ya he entendido que esto no es así. Tenemos que ser personas, servidores públicos para todos, sin distinción de razas, colores, origen, género, nada, todos estamos obligados y tenemos derecho como mexicanos a recibir una atención igual, que se nos proporcione equidad para conseguir esa igualdad. Hace ratito estaba en la intervención del licenciado, dice que inicia con el de los zapatistas. Pues ya lo sabemos, ellos también han estado en lo mismo, yo creo que nosotros, la verdad no conozco bien esa historia como para opinar, ¿verdad? Pero pues sí me voy a lo que dicen los filósofos, ¿verdad? Que siempre han tenido razón, los amo cuando los leo. Ellos dicen que justicia es procurar el bien para el otro. Entonces, la persona, el gobernante, que sea parcial en su gobernanza, va a inducir en su pueblo una gran calamidad, dicen los filósofos, y es verdad, lo estamos viendo, una calamidad traducida en lo que ya vemos todo, violencia y todo, y el irrespeto a nuestros derechos forma esa gran calamidad. Entonces, se nos acuarta la libertad, se infunde sufrimiento en el pueblo, eso habla de un mal gobernante, que pues han sido herencias o no sé, le digo, no soy crítica de eso porque no estoy inmersa, pero pues el sufrimiento humano ha sido inducido en nosotros, no nada más es dolor, es pobreza, es desempleo, es muerte. Eso se ha infringido. Entonces, a través de la historia, pues ha sido así en los pueblos indígenas, o lo hemos vivido más, ¿cómo le diré? Más directamente. Pero pues ahorita, afortunadamente, como dice el licenciado, desde ese levantamiento zapatista, pues hemos notado que se ha volteado a los grupos indígenas. Y ahora en esta administración, pues estamos viendo que se está aterrizando más. E incluso yo en el 2013 di un curso de interculturalidad en salud, pero no lo comprendía, la verdad, sinceramente, tan a profundidad como ahora, que he sido capacitada por el licenciado Vicente y el equipo del doctor Almaguer, perdón. Ya lo comprendí bien y entonces creo que vamos en el buen camino. Entonces, regresando a su pregunta, en las experiencias personales, en el Centro de Salud Rural de Bicam sí se respeta la lengua, de hecho se procura, pero caemos en un error, creo yo. Yo creo que como indígenas tenemos derecho a ser atendidos por servidores públicos, profesionales de la salud, con la formación con el perfil profesional salubrista. Y desgraciadamente no se da. Por eso es que los esfuerzos que hacemos, pues a veces es un poquito más difícil lograr los objetivos que nos proponemos en la misión y en la visión que tenemos fijado ya como institución por el personal. Pues los indígenas, como lo repito, siempre nos ha tocado luchar a contracorriente, porque cuando vamos a acceder a escuelas, queremos ser médicos, queremos ser enfermeras. Para poder entrar, el examen de admisión nos lo aplican igual que al resto de la gente, igual que al resto de los estudiantes de lloris, pues blancos, tomando en cuenta o tienen la idea que nosotros hemos tenido la misma formación y no es así. Nos miden igual, pero no nos dan la educación igual. Obviamente que al ingreso de una escuela nosotros vamos a reprobar. Las capacidades intelectual o el universo intelectual de nosotros no es igual que el de los demás, porque el mismo gobierno, el sistema, no nos permite acceder a otra, no nos da la carga académica básica
con la calidad que debía de ser. Obviamente que llevo a una universidad y voy a reprobar. En mi caso, yo entré a la Unison batallando mucho, cosas no entendía. Ahí entendí que mi calidad mi académica era muy baja, y ahora entiendo los muchachos, las juventudes que quieren acceder a una escuela de medicina o de enfermería, no entran, no logran pasar porque les ponen el examen igual que a los demás y no se les dan las condiciones igual que a los demás, porque nosotros como indígenas tenemos que luchar hasta con los piojos, como digo yo, ¿no? Mientras estoy en clases, de niña yo recuerdo, o sea, rascarme la cabeza o no, yo no dormí porque no hizo mucho calor, porque pasé mucho frío, porque hoy no tengo zapatos, porque no tengo con qué escribir. Todas esas barreras van mermando la capacidad de aprendizaje en la básica. Entonces, desde ahí yo ya estoy coartada. Incluso si nos vamos atrás, más atrás todavía, desde que estamos en útero, a las madres no se les nutre como debe de ser. No se les nutre. Entonces somos individuos con menores capacidades. Entonces, desde ahí empezamos la lucha, pues la dificultad para poder acceder. Entonces, si ahora necesitamos personal profesional capacitado como cualquiera, pero que aparte hable lengua, que sean indígenas, yo creo que se deberían de hacer algún esquema, alguna estructura para que puedan acceder los muchachos, las juventudes a las escuelas, porque de ahí inicia. Yo soy convencida que si tenemos un individuo sano, primero, le podemos dar todos los servicios, pueden gozar de los demás servicios. Entonces, por eso salud, yo soy apasionada de eso. Yo lo que puede hacer en salud es lo mío. Yo desde niña, si fallezco y volviera a reencarnar, volvería a ser enfermera, porque me encanta esto. Afortunadamente, tuve la oportunidad, me hice el camino para darme la oportunidad, porque yo no creo en la suerte, yo creo en la tenacidad y en el esfuerzo. Y así lo hago entender a la población, a mis hermanos. O sea, tenemos que ser tenaces. Si me dijeron que no, yo digo que sí, y dos veces toco hasta lograr esto. Pero pues sí, a veces es cansado. Entonces, en el Centro de Salud Rural, sí, de BICAM, sí se respeta. ISSSTE en Ciudad Obregón, ahí no. Ahí sí, con todas las palabras se lo puedo decir. Incluso ha habido casos de discriminación en contra mía, por eso precisamente, pues por hablar yaqui, porque no nos entienden, porque estamos conspirando y estamos hablando algo que no debiéramos hablar con los pacientes, usuarios, pero no es verdad, pues. Entonces ahí yo he tratado de ser intercultural en cualquier ámbito donde esté, soy intercultural. Mi servicio se va a adaptar a cualquier cultura, no nada más indígena, a todos. Entonces, pues afortunadamente poquito a poco se está dando. Ahora yo la semana pasada ya recibí la noticia muy buena de que la nueva dirección pues ya están haciendo acciones para mejorar. Un contrato de una enfermera que habla yaqui como filtro. Bueno, parece que está mejorando esto, pero Secretaría de Salud sí está con esto, sí está respetando el derecho lingüístico, sí está respetando los derechos del paciente indígena yaqui. Bueno, Rosenda nos ha hecho un panorama, pues evidentemente amplio, donde no queda más que observar que efectivamente la atención de calidad desde la mirada de la salud, pues abarca aspectos estructurales, ¿verdad? Desde la educación básica, la alimentación, las condiciones materiales de mantenimiento de las familias, los accesos a las escuelas, los accesos a los servicios públicos, particularmente en salud, que un hospital donde trabaja tenga esta convicción y esta visión de pertinencia en la atención a su población diversa, no es garantía porque en el otro, pues no, ¿verdad? Entonces, somos un país de contrastes, seguiremos hablando de esto, le agradezco mucho, licenciada Rosenda Maldonado, y ahora quisiéramos escuchar al licenciado Vicente Vargas. Bueno, ya nos ha platicado Rosenda
cómo está el plano local, ¿verdad? Pero aquí me imagino que, Vicente, nos tendrás pues un panorama más amplio por ser justamente miembro de la Secretaría de Salud. No solamente miras lo que ocurre en la zona de Sonora, ¿verdad? Sino también en todos los otros estados del país. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿Se atiende, se brinda atención a la población indígena respetando sus derechos? Sí, no, mitad y mitad, o más no que sí. Platícanos un poquito, Vicente. Bueno, mira, yo quiero compartir para poder dar esta opinión institucional que parte uno también de su propia experiencia personal. Yo te comentaba que tuve la oportunidad de trabajar en una institución enorme que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fui formado como enfermero también, por eso comparto con Rosenda esta convicción de la formación que nos dan como enfermeros, ¿no? Incluso antes que el médico pues tiene esta formación científica de esa disciplina, pero la enfermera o la enfermería en general tiene una oportunidad de una vinculación con la parte personal íntima del paciente. Entonces esto te da una capacidad empática diferente. Y en esa formación que tuve, pues ya entro yo a trabajar en la Secretaría de Salud, en instancias de definición de un programa totalmente diferente a lo que es el personal operativo en un hospital. Yo trabajé casi 20 años en el Hospital General de La Raza, un enorme complejo hospitalario, y ahí pude ver profesionales médicos y enfermeras con un humanismo brutal, profesionales médicos de alta especialidad, pero también vi mucha discriminación y muchos prejuicios que se construían, estoy hablando en pasado, en una formación de que el profesionista de la salud era un ente diferente, ¿no? Una persona profesional, por decirlo de alguna manera, y diferente a la población en general. Entonces veía la medicina como una especie de servicio público que el profesional tenía la oportunidad de otorgarla, no porque fuera una obligación dar la atención bien, sino como que era una concesión también de uno, así muchos se manejaban. También muchas enfermeras y médicos con un humanismo brutal, ¿no? Que traspasaba fronteras. Entonces, lo que quiero decir es que cuando empezamos, estamos hablando en el año 2000, inicio de un nuevo milenio, de un nuevo siglo también, este movimiento zapatista genera en México y en el mundo un parteaguas diferente y anuncia también una transformación del sistema de salud. Cuando tengo la oportunidad de trabajar ya en la Secretaría de Salud, cuando el doctor Almaguer nos encomienda a elaborar una propuesta de un curso y una visión de la interculturalidad, el concepto no se entendía. Hoy en día ya lo podemos platicar más coloquialmente, pero año 2000, fines de los años 90, interculturalidad es una palabra muy rara. Incluso, fíjense, me acuerdo de una anécdota que en nuestros cursos que empezábamos a usar computadoras también, no era tan común el uso de computadoras a fines de los 90, pero en las presentaciones de PowerPoint incipiente poníamos una frase de una canción, decía, interculturalidad, ¿qué es? ¿Con qué se come esa cosa? ¿Será chuleta de res o una fruta muy jugosa? ¿Pájaro, jícama, nuez o una araña ponzoñosa? Era de una canción de los Leones de la Sierra de Jichú, la adaptamos, que se llamaba El Federalismo. Eso el doctor Almaguer la retomó en sus correrías por la sierra allá en Guanajuato, Querétaro, pero nos iba bien para decir, es un concepto que no se entiende. No es la atención a los indígenas, interculturalidad va más allá de eso, es una relación que horizontaliza, me hace ponerme al mismo nivel, digo, y no quiero decir vamos a bajarnos al nivel de la gente. Así dicen muchas enfermeras, hay que bajarse al nivel. No es cierto, interculturalidad es ver al otro en el mismo nivel, como otra persona, con otra historia de vida, con otra visión del mundo, y empezar a dialogar. Y si en la vida voy a tener la oportunidad de cotidianamente hablar con esa persona, pues hay que ponernos de acuerdo. Si el día de mañana no voy a volver a tratarlo, entonces a lo mejor no tiene caso, ¿verdad? Pero si vamos a estar en un entorno compartido, vamos a ponernos de acuerdo para que las cosas salgan mejor. Entonces, el tema de la política intercultural fue primero entenderlo, vivirlo, y entonces iniciamos los procesos de capacitación intercultural. ¿Qué pasaba en todo el país? Pues denuncias por todos lados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
cuando emerge a partir de la reforma constitucional y desde antes ya se habían creado las comisiones, pues entre las primeras instituciones que recibían denuncias por violación de los derechos humanos eran los servicios de salud. La atención era, y se sigue manejando en muchas demandas, por mala atención en la práctica médica, discriminación, iatrogenias, una visión de la visión biomédica, de esta hegemonía del sistema de salud y de la decisión del sistema de salud sobre los usuarios. Al grado, por ejemplo, que en los hospitales era muy común que el policía de la entrada si fuera una especie de filtro y él decidiera quién era urgente o no atender. Todavía se da en muchos hospitales públicos. Uno se va muriendo, desangrándose, y es el policía el que decide si lo pasa o no lo pasa, ¿no? Si hay especialista o no hay especialista. Entonces, todo es un producto que ya lo señala el presidente en este cambio de gobierno. El principal problema es una corrupción que no teníamos conocimiento todos, ¿no? Que había un subregistro, una desviación de recursos, una carencia que el personal que está operando pues tiene que resolver con lo que tiene, ¿no? Y entonces había dos cosas. Personal de salud que decía, yo hago como que trabajo porque hacen como que me pagan. Y a veces pues iba la gente en urgencias y acababan muriéndose porque no se les atendía. Y otras personas con una capacidad de transformar su situación y con lo poco o muchos de recursos que hubiese, empiezan a cambiar los servicios de salud. Entonces yo creo que el tema intercultural surge como una visión que requería, no era por decreto como se iban a hacer los cambios, había que aliarse con instituciones como el INALI, y recuerdo claramente con esta necesidad de capacitar no al personal operativo, sino a los directivos, a los que estaban hasta arriba, porque ellos no entendían estas cuestiones. Decían que se hiciera, pero no las hacían ellos, ¿no? Entonces, si hablábamos de perspectiva de género, pues había muchos jefes que eran misóginos totalmente, ¿no? O había gente que era discriminatoria. Había altos funcionarios de organismos internacionales que hablaban de diversidad cultural y no toleraban la diversidad sexual. Eso me tocó vivirlo como experiencia de servidor público, ¿no? Entonces había una contradicción entre lo que se dice que se haga y los hechos. Poco a poco ha ido cambiando en la medida de capacitar a los directivos, en capacitar al personal operativo y por otro lado yo decía, por la buena y por la mala. Por la buena es esta sensibilización, por la mala es pues aplicar la ley, ¿no? O sea, que conozcan que existe un marco legal que nos obliga a los servidores públicos. Está una ley general de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y que es la que damos a conocer al final de nuestros talleres de sensibilización. O sea, ni por la buena no entiendes, no tienes obligaciones como servidor público y hoy en día en el marco de una perspectiva de derechos, pues tienes la obligación de hacerlo, hasta donde tus posibilidades como servidor público se puedan dar, y tienes que notificarle a tus jefes, porque habrá un límite donde no hay el recurso, donde no hay las condiciones, pero pues no te puedes quedar cruzado de brazos, notifícale a la persona que va a ser atendida, pero también a tus jefes por escrito de que no hay el recurso, no hay estas condiciones para que se den los cambios también. Yo creo que esto no ha sido fácil, pero ha impactado, ha hecho que los problemas se vean como una puerta de salida, ¿no? A lo mejor en este momento no se está resolviendo lo de tener intérpretes, traductores, pero conjuntamente, dialogadamente con la gente encontramos opciones alternativas que en este momento son las más válidas. Y eso lo dice la Ley de Derechos Lingüísticos, que hay que ponernos de acuerdo para la implementación con la población usuaria, ¿no? No necesariamente podemos contratar intérpretes para todos los servicios, pero a lo mejor hay unidades que sí tienen prioridad y donde haya necesidad por las urgencias, a lo mejor como los peritos traductores en materia legal, pues habrá necesidad de contratar intérpretes específicos. Lo que llamamos ahorita es, por lo menos, que el personal de salud tenga competencia intercultural, que sepa que existe esta diversidad, que sepa que existe un marco legal y que sea empático, que tenga herramientas para aprender a interactuar con las y los otros diferentes aún. Entonces, en el país se están dando cambios. Sonora, uno de los estados, lo voy a decir a tiempo pasado, más discriminadores que había con los indígenas. Y hoy en día se está dando un vuelco en las tendencias. Oaxaca, Chiapas, Puebla, estados con alta presencia de población indígena, pues siempre llovían recursos para todo ese tipo de actividades y los resultados eran muy pobres. Creo que ya está cambiando en la medida de que se está hablando de una política
de acabar con la corrupción, para que los recursos lleguen y si hay pocos, pues que se participe con la población. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública también ha sido un filtro, pues para que la gente rinda cuentas de lo que se está gastando y lo que se está haciendo, y nos obliga a ser muy eficientes en lo que se está gastando y lo que se está trabajando. Pero creo que el tema central es que participe la gente a nivel de las unidades pequeñitas, a nivel de los hospitales. Los hospitales deben dejar de ser estos nichos, estas centros exquisitos de la salud, ¿no? Se tienen que abrir a la red de servicios de salud, como lo está haciendo el Hospital General de Ecatepec, que hace sus ferias de la salud para invitar a la población de uno de los municipios más pobres y de los de más demanda, cercano a la Ciudad de México. Y este hospital se está viendo en una visión de hospital intercultural, como se están haciendo en otros estados del país, ¿no? Hospitales que se capacitan en interculturalidad, que asumen oferta de servicios como el parto humanizado intercultural o parto vertical que practican las parteras indígenas, que si hay posibilidades se establezcan interrelación con la medicina tradicional, que recientemente me acabo de enterar que ya se aprobó una ley con modificaciones para la inclusión de la medicina tradicional en el sistema de salud, cosa complicada, vamos a ver cómo se va a ir articulando, pero también la parte de unidad que se promuevan los derechos de los pacientes, de los usuarios, la presencia de intérpretes traductores en caso necesario, como elementos generales para que el hospital se visualice como en esta relación horizontal con la población. Pues hasta ahí me quedo para no robar el tiempo de los demás. Muchas gracias, Vicente. Pues sí, sin duda, pues entre más nos metemos en la realidad hospitalaria de salud del país, nos damos cuenta que parece como si fuera un monstruo de 1000 cabezas que hay que ir viendo cómo vamos desarticulándolo para poder entrar a una articulación de ejercicio de derechos humanos, lingüísticos, en el ámbito de la salud. Han platicado ambos su experiencia, su historia personal, sus orígenes, que han marcado pues, su camino actual y su compromiso y su vocación de servicio. No todos tenemos esta historia, este origen y esta oportunidad de conocer la diversidad, de vivirla en carne propia, de ser sensibles a estas actitudes humanitarias, humanistas. ¿Qué tendríamos que hacer, en su opinión? Definir perfiles con estas características para la contratación de personal de salud, modificar los planes de estudio de las licenciaturas en medicina y en enfermería y en todas las especialidades médicas, en investigación médica. Tendríamos que cambiar a todo el personal que está en los hospitales, los directivos, o por dónde, porque pareciera que tener multiplicaciones de Rosendas y de Vicentes en el país no parece que esté muy fácil de acceder a ello, ¿verdad? ¿Qué es lo que consideran desde su experiencia, en su opinión, que podemos ir acercando o acelerando este proceso? Porque estamos hablando de vidas humanas, de enfermedades curables, ahora en el caso de la pandemia, no hemos hablado de qué ha pasado en esta situación de pandemia, que todos los reflectores están puestos en el sector salud. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que ustedes visualizan un cambio más veloz, más eficiente y generalizado? No sé quién quieres que conteste, si quieres Rosenda. Sí, en ese mismo orden como estamos, Rosenda, si es tan amable, y luego Vicente. Okay, muy bien. Pues a mí me parece que el personal de salud, más bien, el gobierno de la República
ha implementado un programa de capacitación para sensibilizar sobre los temas de interculturalidad, y también está el derecho lingüístico. Ya inició, ya dio el paso. Pero yo pienso que en el caso de nosotros del Centro de Salud Rural de Vicam, el personal que ya está no se puede cambiar ni quitar porque tiene derechos laborales. O sea, la ley del General del Trabajo pues lo protege, pero sí se puede capacitar, se puede profesionalizar. Y los de nuevo ingreso, pues que ya no sean con capacidades básicas, que tengan título y cédula profesional conforme al perfil que se requiere de un servidor público salubrista. Ya si nos vamos a las escuelas, pues sí sería bueno implementar el tema, modificar, no totalmente porque es muy bueno los planes de estudio que tienen, pero sí incluir temas que abarque también esto y de interculturalidad en salud. Entonces, yo creo que ahí vamos por el camino. Muy bien, gracias, Rosenda. Vicente, ¿cuál es tu opinión? Sí, mira, esto lo propusimos desde que se crea esta estrategia de salud intercultural. La propuesta fue que nos dimos cuenta que capacitar al personal que ya viene, lo voy a decir con todo respeto, que ya viene deformado, iba a ser muy complicado. El personal médico se forma con una carrera de 6 años, de alta presión, con una serie de requerimientos económicos, sociales, familiares, brutales, y pues tiene que ser de excelencia. De hecho, los requisitos para ingresar a la carrera de medicina en casi todas las universidades del país son tremendamente más complicados que de otras carreras, otras profesiones. Así se ha valorado socialmente la medicina. Y luego el pago pues también es complicado, porque el médico general se le hace creer que para ser exitoso tienes que hacer una maestría, una especialidad, ¿no? en una especialidad médica, principalmente una especialidad biomédica, y estar actualizado y certificarte de tal suerte que para que sea redituable, o sea, para que el médico sea exitoso, debe de tener, pues ganar muy bien, debe de tener ingresos altos. Entonces, esa visión de un médico de alta especialidad se permeó durante muchos años y los médicos querían ser así. Pero una visión de la medicina de salud pública preventiva no estaba muy bien valorada, ¿no? La salud pública, de hecho, es una de las especialidades que se consideran como que una opción más suave, pues, ¿no? Y los ingresos del salubrista, pues, no se compararían con lo de una especialidad. Entonces, cambiar esa mentalidad, no solo al personal médico, a los jóvenes era más fácil, porque el joven, como lo dice por ahí Aristóteles, tiene el corazón limpio, quiere ser revolucionario, quiere aportar a la sociedad, pero todos los intereses creados en la industria de la educación para la salud y en la industria médica son muy complejos. En México existe la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina, la ANFEM, a los cuales les ofrecimos en su momento. No lo hemos hecho porque fueron muchos años de tocar puertas y realmente no se ha logrado consolidar que se incluya en la formación de los médicos las competencias interculturales. O sea, que el médico sea técnicamente eficiente, científicamente eficiente, con toda la visión convencional. Pero lo que sugerimos es que, y eso se les hacía a ellos muy complicado, como que parecería un muégano meterle otro bloque de conocimientos que tiene que ver con la interculturalidad, o sea, la no discriminación, el derecho a la salud, la perspectiva de género, el tema de las medicinas complementarias y alternativas con alta vigencia, pero que al médico formado en una visión hegemónica, cientificista, pues no le hace sentido, ¿no? ¿Cómo hablar de homeopatía, acupuntura, iridología, terapia cuántica, medicina tradicional indígena para el médico ortodoxo? Pues no le cuadra, porque no es por culpa de él, sino porque su formación tiene esos huecos, esta visión de no respetar otras visiones de la salud. Entonces, lo que hicimos fue, en lugar de esperar a desechar, como dicen, no hay que tirar al niño con todo y el agua sucia, ¿no? Sino vamos a rescatar al niño que tiene esa formación, vamos a darle elementos de competencia, vamos a sensibilizarlo y ojalá las universidades, las escuelas de medicina incluyan las competencias interculturales. Ya hicimos un documento que está en nuestra página de internet, muy básico, muy sencillo, pero que orienta esa necesidad. ¿Cuál es el caso con las enfermeras?
totalmente diferente. Las más de 400 escuelas afiliadas a la FEMAFE, a la Federación Mexicana de Escuelas y Facultades de Enfermería, incluyen este tipo de competencias en la formación de la enfermera. La enfermera, de hecho, es más, no porque yo sea enfermero y Rosenda sea enfermera, sino que consideramos que la formación te permite tener ese vínculo cercano con los pacientes, con los usuarios, vivir de cerca sus necesidades y aceptar que si como enfermero te informaron que cuando tienes un problema de infección niño y que la infección no cede y que tiene dolor y todo esto, pues es difícil que una enfermera te diga o que un médico te diga, su niño tiene empacho, y de repente una enfermera pues puede diagnosticar porque en su formación personal y familiar sabía curar el empacho, ¿no? Y pudo atender a su hija de empacho cuando todo el sistema hospitalario no tenía ni idea de cómo resolverlo y le dio su cura de empacho y lo curó. Lo que quiero decir es de que enfermería, trabajo social, son carreras que su formación social, humanística, le permiten esta parte. Los médicos tendrán, y hemos propuesto esta parte, afortunadamente para la acreditación de los hospitales actualmente está vigente este requisito. Unidad de salud que se quiere acreditar, debe el personal estar capacitado en interculturalidad. Por eso en esta visión, este encuentro con Rosenda, tiene que ver con una estrategia que tenemos años haciéndolo en todo el país. Desafortunadamente son varios decenas de miles de trabajadores, no solo de la Secretaría, sino también del Seguro Social, que se han capacitado, pero es porque existe un instrumento que obliga a hacerlo. No porque haya una visión humanística, sino porque se les obliga a acreditarse, entonces se tienen que capacitar en interculturalidad. Ya el resultado es otro, ¿no? Ya cuando la gente se da cuenta que no es un requisito, sino es una herramienta de comunicación, para uno mismo también nos sirve ser interculturales, porque aprendes a respetar a la visión de tus hijos, de tu esposa, la cuestión de género, a dialogar en una visión más tranquila de los procesos, a no imponer. Entonces yo creo que se va nutriendo, de tal suerte que tenemos una red de enlaces interculturales de muchos replicadores, más de 800 replicadores en el programa IMSS Bienestar, nosotros los formamos, pero también en toda la Secretaría de Salud, que todavía el reto es a largo plazo, porque cambia personal, entra gente nueva, y estas visiones, pues ojalá se puedan multiplicar. No se resuelven las cosas, pero ojalá, ya no estamos como hace 10 años, hace 15 años cuando iniciamos este proceso. Creo que ya hay una conciencia de los derechos, el uso del Internet, la capacitación en línea que se está utilizando ahora nos está permitiendo llegar a otras modalidades y estar más vigilantes, pues, que los procesos sucedan. Ya hay una cultura de denuncia también cuando se violan los derechos humanos, pero ojalá más que ser punitiva, pues sea de promoción y de un cambio de comportamiento, de actitudes en los servicios de salud. Pero no debe ser solo los servicios de salud. Así como vamos en salud, debe ser en educación, debe ser los que hacen carreteras, debe ser los ingenieros, los que hacen planeación, deben ser culturalmente competentes o interculturalmente competentes para establecer estos diálogos de concertación y de promoción a los derechos humanos de las y los otros. Pues nada más. Muchas gracias, Vicente. Bueno, pues es muy alentador escucharte por toda esta visión que se mira desde una perspectiva amplia también de educación continua y de oportunidades de encontrar aliados en el mismo personal de salud, ¿verdad? Mencionabas compañeros de enfermería, de trabajo social, y bueno, seguramente habrá otros casos como ustedes que han sido tocados por tanto en sus familias, por sus orígenes, por sus experiencias, en brindar esta atención en salud más humana y que tiene que ver con esto que mencionabas, de estos paradigmas del médico ideal, del médico. Yo también escuché en alguna época de mi vida compañeros de bachillerato que de pronto nos preguntábamos qué queríamos estudiar ya como carrera profesional, y no faltaba aquellas personas que dijeran, no, pues yo quiero estudiar medicina porque viven muy bien, ¿no? Te friegas un poco, pero después ya puedes cobrar lo que quieras, ¿no? Entonces, esta visión
patrimonialista, de enriquecimiento, de centrar la atención no en la salud, sino en la ganancia, creo que afortunadamente ha ido siendo cada vez menos generalizada o están habiendo otras perspectivas. Y aquí esto que planteas me llama mucho la atención, la propuesta que comentaste que han elaborado, que está en la página de internet. Entiendo, si lo escuché bien, es una propuesta para que en las carreras de medicina se contemple al menos esta competencia intercultural que implica justamente esta mirada amplia de otras formas de mirar la salud y la enfermedad. Si nos pudieras dar los datos específicos del nombre, por aquí por el cajoncito del chat, o si lo puedes además mencionar para que los que nos estén escuchando en otra plataforma lo puedan saber y rastrear, y pues sumar actores que estamos interesados en socializar esta información, que no están solos, que habemos muchos que estamos interesados en transformar este país y que creo que es una coyuntura actual favorable para ello. Sí, mira, Vicente. Nada más comentar, nosotros tenemos la página de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural. Ahí tenemos muchos documentos. De hecho, tenemos un libro que es el compendio de un montón de manualitos, de folletos, de documentos. Pues la Organización Panamericana de la Salud tuvo a bien en una primera edición publicarnos una versión de todo esto. Lo que hicimos fue todo lo que teníamos, lo hicimos un libro. Después, el programa editorial del Gobierno de la República, en la época del presidente Peña Nieto, creó un programa para destacar las publicaciones que habían tenido cierta relevancia. Nos sacó una segunda edición del libro, pero ahí aportamos las experiencias de nuestros enlaces interculturales, gente que fue designado por los secretarios de salud estatal para impulsar la interculturalidad, como lo es en el caso de Sonora el compañero Martín Maldonado en sus enlaces. Entonces, estas experiencias de base las metimos al libro, están ahí. Tenemos un marco teórico de discusiones, también están algunos elementos de lo que definimos competencias interculturales, porque la UNESCO estableció para muchos países, que no es obligatorio, no todos los países se han ido al modelo de competencias, pero hablamos de habilidades, conocimientos y actitudes para establecer esta relación intercultural. Y hablamos de dos competencias: la visión intercultural, la capacidad de identificar la diversidad cultural en el entorno donde actuamos, conocerla, entenderla, y la relación intercultural. Esa capacidad también de establecer relación con los otros o las otras usuarios diferentes a mí para poder otorgar un servicio que sea, pues en este caso, adecuado a las personas. Y elaboramos un documento en asesoría. Yo tomé un diplomado para el diseño de competencias para poder hacer este documento que está en internet. En esa página se llama Competencias Interculturales para el Personal de Salud. Así se llama, es un documento breve, de aproximadamente unas 15 páginas, pero ahí definimos qué es el modelo de competencias y las competencias que estamos haciendo. Las filtramos para todas las escuelas de medicina, de enfermería, a las universidades interculturales en su momento, a las universidades indígenas, para que la pudieran incluir. Pero de veras ha sido tan complejo y es difícil que con un documento las cosas sucedan, ¿no? Pero está, y lo seguimos insistiendo a promoverlo, porque creo que se va a dar con las universidades Benito Juárez y con la Universidad de la Ciudad de México. Han tenido mucha aceptación este tipo de propuestas, porque van muy alineadas. El tema intercultural creo que es un instrumento de oportunidad para los objetivos del gobierno de la República, que está haciendo ahorita de que los programas surjan de abajo para arriba. O sea, con estos modelos de concertación de base, poder entender a los otros desde una perspectiva de derechos y entonces definir políticas públicas. Se los voy a enviar en el chat ahorita el documento, pero está en esa página de internet y ojalá pues lo puedan comentar y les sea de utilidad. Esa es la función que creo que tenemos en los espacios de ocio: construir propuestas, sistematizar la investigación, que no sea la investigación exquisita de los altos niveles, sino hacer investigación operativa en salud, ¿no? Lo que cotidianamente hace Rosenda, si ella se dedica a escribirlo, servirá de mucho para que la gente entienda, ¿no? Y si no quiere escribir, pues que públicate un chat de internet, ahora que está de moda. Yo creo que también son herramientas nuevas, innovadoras, para poder transmitir, como lo están haciendo ahorita el INALI con este documento. Cierro haciendo un comentario.
Cuando iniciamos la capacitación a directivos, el INALI nos acompañó en este proceso, junto con el doctor Ricardo Bucio de CONAPRED y funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos. Hicimos un curso para directivos de interculturalidad en salud, para que los directivos, a los demás directivos, nos explicaran por qué hablar de derechos humanos, por qué hablar de discriminación, por qué hablar de género, por qué hablar de los pueblos indígenas, ¿no? Por qué hablar de las lenguas. Y ese curso durante varios años era parte de las acciones de capacitación a los directivos. Lo hemos dejado porque el equipo de la dirección somos muy poquitos, no nos dábamos abasto, ¿no? Pero ya hay una oferta más amplia, pero sería muy interesante retomarlo otra vez, que ustedes lo pudieran hacer para todo el ámbito federal, ¿no? Una capacitación intercultural para los servidores públicos y cuenten con nosotros para impulsarla. Pues eso es justamente lo que ya nos estamos acercando al siguiente momento, ¿verdad? ¿Qué sigue en adelante? De acuerdo a lo que ha sido la experiencia, ¿qué cosas debemos seguir haciendo? Retomar estos proyectos, estas alianzas, estas acciones conjuntas, porque apenas nos estamos asomando. Platicaba con algunos amigos sobre la dirección de medicina intercultural. Me decían, ¿ya poco existe? No, pues esa, quién sabe, en su casa la conocen. Como que hace falta continuar porque somos muchos y el bombardeo de información contraria a estas visiones humanistas, interculturales, de derechos, son de pronto invisibles y porque predomina estas inercias, aunque hay propósitos deliberados de este actual gobierno de poner en otro lugar el neoliberalismo, siguen las prácticas, las personas y las instituciones de alguna manera las seguimos reproduciendo. El cambio cultural es mucho más lento de lo que alguno de ustedes comentaba, más allá de que sea un asunto de decreto, hay que acompañarlo con acciones y estrategias a largo plazo. Había en ese sentido una pregunta que le quería hacer a Rosenda. Comentaba hace un momento que los directivos tendrían que tener también este cambio. Y de alguna manera ya la respuesta la estás sugiriendo, Vicente, que retomemos la capacitación a directivos, a niveles operativos, de administración, incluso los propios policías. Seguramente habrá hospitales donde sigue decidiendo quién es de urgencia y quién no, o si puede acceder o no, ¿verdad? Al hospital. Entonces, todo el personal administrativo y médico, me parece que tenemos que pensar juntos. Ya nos pondremos en contacto con el doctor Almaguer y contigo para ver de qué manera podríamos retomar estas acciones. Y ya para ir cerrando, bueno, está a la vuelta de la esquina, el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, que la UNESCO ha propuesto para trabajar el desarrollo de las lenguas indígenas de todo el mundo. ¿Qué podríamos pensar, Rosenda, desde la Nación Yaqui? ¿Qué acciones en materia de salud conviene que se vayan planteando en este decenio a trabajarse a 10 años? Una de las ventajas de pensar acciones a 10 años es que nos permite pensar a futuro, pero con acciones inmediatas. ¿Qué propondrías? ¿Qué pensarías? ¿Por dónde tendríamos que empezar a hacer estos cambios que permanezcan? Y Vicente, también ¿cuál sería lo que propondrías como retos y en esta mirada a largo plazo, a 10 años, que como gobierno mexicano tenemos que acordar una agenda de acciones para el decenio de las lenguas indígenas, donde la salud es un derecho fundamental vinculado con el derecho a la palabra, a la atención en la lengua, y no solo en la lengua, sino que tome en cuenta los sistemas de pensamiento de salud, los usos y tradiciones que puedan dialogar y convivir. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos proponer? Rosenda, Vicente. Bueno, también creo que ya iniciamos y me parece muy interesante, de hecho, básico,
En la consulta a la tribu yaqui, uno de los puntos que solicitaba la gente era un cambio de alimentación, modificar eso por los índices de diabetes, hipertensión, enfermedades crónico-degenerativas derivadas de una mala alimentación. Entonces estamos entre los temas para capacitar y sensibilizar al personal, pues está la difusión de la alimentación saludable. Entre ellos, pues lo estábamos viendo curiosamente, ¿no? En la dieta de la milpa, que de hecho me voy a echar un golecito ahí. Ya hicimos la traducción de un díptico del tema de la milpa, ¿no? donde se resalta la importancia de la alimentación para estar bien, para sentirnos bien, para sentirnos tener esa sensación de bienestar, felicidad, pues necesitamos estar bien alimentados. Y nosotros tenemos esa riqueza, tenemos un platillo que se llama guacabaqui, que ya comparado, ya vimos que exactamente trae los elementos que dice la dieta de la milpa, y eso ha caído muy bien en la promoción, en la difusión aquí en lo local y en lo cortito. Hemos platicado varias personas profesionales y estamos coincidiendo con eso. Entonces, he tenido la fortuna de hacer la traducción al yaqui para hacerlo asequible a toda la población, que llegue a todos, incluso hasta el que viva allá lo más recóndito, y que entienda que nosotros sí tenemos una buena alimentación, nada más hay que continuarla y pues generar la cultura de la siembra, tenemos mucho terreno aquí con nosotros, pues en Sonora nuestros solares son grandes, podemos sembrar nuestra propia comida, nuestro propio alimento, y eso pues es más fácil. Yo creo que a 10 años, yo creo que el reto es hacer una cultura de la alimentación natural, saludable, basado en eso, en los elementos de la dieta de la milpa. De verdad que sí. Perdón, Vicente, antes de que, no sé si perdón, ¿terminó Rosenda o le interrumpí? No, ya terminé, porque el otro punto importante, pues nomás para recordar, sí, yo creo que sí es una pieza angular que el personal de salud, como le dije, reúna el perfil, en las competencias, ¿no? Con pertinencia intercultural, pero pues educado en universidades, que tengan acceso a la formación esa como todos. Entonces nosotros es un derecho, pues ya no se atenta contra nuestra salud, más nosotros que estamos en primer nivel y somos la base de este sistema que se llama salud. Pues se dice, ¿no?, que el fracaso de nosotros de primer nivel pues impacta en el segundo y en el tercero, y ahora en el cuarto nivel del que se va a hacer promoción. Entonces es importante, pues decía Vicente, el médico que trabaja el médico comunitario y enfermera comunitaria, sí, a veces se nos resta un poquito de importancia porque son de primer nivel, pero la verdad es que somos la base, somos los que sostenemos esto, porque estamos con el individuo sano, en la prevención, en la promoción está sano. En lo particular con la etnia, pues así les digo, o sea, Dios nos regaló un cuerpo, nos dio ojos, nos dio esto que traemos aquí. Hay que agradecer cuidándolo. Vamos a cuidarlo, no vamos a hacer acciones que vayan en contra de eso, porque aquí creemos mucho en Dios, casi la mayoría, pues esa es la cosmovisión. Dios nos hizo y pues tenemos obligación de cuidarlo. Entonces la alimentación, como le digo, pues es una manera de cómo agradecerle a la madre naturaleza, que estamos cuidando eso que se nos ha encomendado, ese tesoro grandísimo de este cuerpo sano que tenemos. Entonces ahí, pues yo no sé si tenga alguna otra pregunta, pero creo que ahí termino. Sí, bueno, antes de dar la palabra aquí a Vicente, quiero compartir que nos están escuchando compañeros de diferentes lugares. Hay una compañera, Marcela, que dice: nuestros pueblos indígenas necesitamos ser atendidos por nuestras medicinas, porque el sistema de salud, medicina de patente, son químicos. Eso nos hace daño, en vez de mejorar nuestra salud, nos mata. Hemos visto muchas negligencias, por ello necesitamos que nuestra medicina tradicional se use con libertad, sin opresión. Mucha gente murió ahora por la pandemia, por el sistema de salud, no era el adecuado. Si hubieran respetado la medicina tradicional, se hubieran salvado. Bueno, estaba tocando temas un poquito polémicos, ¿verdad? Pero bueno, yo aquí aprovechando, creo que pues la investigación básica
me parece que también tiene su importancia. El punto es cómo mirar desde la investigación básica para la salud, o de asuntos que pueden de alguna manera ser aplicables en salud. Pues creo que la formación de los médicos, de los especialistas en investigación, si se les aplica este enfoque intercultural, creo que puede también brindar esta investigación básica y aplicada, pues muchas aportaciones valiosas para mejorar la atención de la salud de todos los mexicanos. También quería comentar Marcela Santiago, enfermera a musgo de la región de Guerrero, Elizabeth de la Dirección de Culturas Populares e Indígenas de Tabasco y Daniel Reyes de Jiutepec, Morelos, agradecen y saludan a todos los participantes. Ahora sí, Vicente, ¿qué nos quieres decir? Platícanos. Bueno, en esta parte que mencionabas, que a futuro o inmediatamente, o en qué procesos estamos, yo veo en la política actual definida en el Plan Nacional de Desarrollo y en el caso de las instituciones de salud, del Programa Sectorial de Salud, volvió a retomar y de una manera más desarrollada el tema de la salud intercultural. Para nosotros es una oportunidad, y ha sido una emoción que esté posicionándose el tema. Tenemos, como tú lo mencionaste, relación no solo en el ámbito de algunos estados del país, sino tenemos relación internacional con instituciones hermanas que en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, están desarrollando políticas interculturales, con la diferencia que en Sudamérica se visualiza mucho en el tema de los derechos indígenas. Y yo les comento que, bueno, a diferencia de estos países, en México tenemos una experiencia más rica en el sentido de que somos un país muy complejo, mucho más grande y experiencias regionales totalmente disímbolas, ¿no? No es lo mismo lo que vive acá en Sonora, Rosenda, con lo que se está viviendo en Veracruz o en la zona Musga o en diferentes regiones. Entonces nos hemos nutrido de unos procesos diferenciados. Pero yo quiero señalar que creo una oportunidad que existe y no se da lamentablemente es que las instituciones del gobierno trabajen coordinadamente. Esta parte es el talón de Aquiles del gobierno porque todos tenemos muy claro lo que queremos, como dices, pero no sabemos lo que están haciendo los otros o realmente alguien cree que debe hacerlos todos y se vuelve muy celoso de su información y de sus atribuciones y no quiere compartir ni trabajar en colectivo. Estos son las personas. O sea, a veces los estilos personales de los funcionarios, de los servidores públicos, chocan mucho para que podamos hacer una intervención articulada. La experiencia que se da acá en el norte, en Sonora, con el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, por lo menos en el ámbito de la salud, fue rica en el sentido de que el INPI hizo un diagnóstico comunitario muy preciso, por lo que yo sé, y por lo que me han informado, sí participaron en esta consulta con la gente para saber sus necesidades. El doctor Almaguer, como representante del secretario de Salud, tuvo a bien convocar a las instituciones y pedirles que dieran puntual respuesta. El INPI nos solicitó, hagan las cosas en función del recurso que ya tienen presupuestado para el año 2021. O sea, no les iban a mandar más dinero, sino que con lo que se tiene, resuelvan las cosas, atiendan, orienten, reorganicen el presupuesto. Y quiero decirles que creo en lo general, y el presidente lo va a hacer, va a tener una visita por allá, y creo que hay buenas cuentas que entregar, porque se logró la participación, y eso me consta, que se les hizo mucha consulta a la población yaqui, a los gobernadores yaqui, para estar visualizando. Entonces, el reto creo es ese, que las instituciones, así como acá, que en otros proyectos trabajen coordinadamente, con respeto a las funciones que le compete a cada quien. Hicimos un modelo de intervención pueblos indígenas que se llamaba así, Modelo Intercultural de Atención a la Salud Pueblos Indígenas, y llamamos a conformar grupos interinstitucionales e intersectoriales para atención de pueblos indígenas, el GIASPIAYA. Suena medio raro, pero en algunos estados se logró consolidarlos, pero desafortunadamente los cambios políticos, que sale un funcionario, sale el gobernador, entran otros, desfasan estas intervenciones. Entonces hay que buscar un mecanismo de coordinación eficaz para intervenciones eficaces, donde el ámbito de salud, pues no lo veamos, por ejemplo, como el diseño de los pueblos indígenas en materia de lenguas, no. Hay que luchar por el logro de los objetivos de los pueblos indígenas en sus vertientes.
salud, educación, empleo, aguas, ¿no? O sea, debe haber una intervención coordinada, porque podemos avanzar mucho en salud, pero estamos mal en empleo, podemos avanzar en empleo y estamos mal en carreteras, ¿no? O sea, debe haber una política integrada con participación de las profesionales indígenas, con la consulta. A lo mejor en este momento no existen tantos, pero sí que exista esa validación, que ellos estén observando el ejercicio de los recursos y la implementación de las acciones. Esto creo, por ejemplo, ahorita cuestionaban que si fue eficaz o no la intervención, puede haber, pero tampoco la medicina tradicional iba a resolver todo. Tiene cosas, puede resolverlas, pero si logramos una intervención intercultural, incluso se habla ya no de medicina tradicional versus medicina científica, estamos hablando de medicina integrativa, una medicina que considere la medicina tradicional indígena, pero que pueda considerar la acupuntura, la homeopatía, a otras terapéuticas que tengan eficacia comprobada, costo, efectividad, adherencia a normas éticas y profesionales y aceptabilidad social, que la población las demande, ¿no? Entonces, ninguna es mejor que otras, todas tienen aportes, todas tienen riesgos. La medicina, yo soy hipertenso, con hoja de zapote blanco me controlo, pero cuando de repente veo que no me funciona, mejor me regreso a mi telmisartán, ¿no? O lo mejor, el ejercicio saludable, la bicicleta es maravillosa, ¿no? Entonces no hay una medicina mágica. Creo que sí podemos respetar, como dice Rosenda, nuestro cuerpo, nuestra forma de vida, las emociones nos nutren, no nos perjudican. Todo lo que comemos es no solo alimento que entra por la boca, lo que escuchamos, lo que vemos, también nos puede curar o nos puede enfermar. Entonces, hacia esa visión intercultural de un sistema de salud que incluyente, y los servidores públicos que estemos en armonía también para cumplir con la encomienda y la oportunidad y el privilegio que tenemos de trabajar para los demás. Pues muchas gracias, quería comentar. Pues muchísimas gracias, se nos fue el tiempo como agua, realmente ya se nos acabó, así que muchas tareas que están pendientes, tomamos nota con mucho gusto, Vicente, Rosenda, ya las iremos posicionando en estas acciones para el decenio en materia de salud, pero como lo dice Vicente, de manera integrativa, ¿verdad? Es decir, no solamente en salud, sino también de manera estructural, como mencionabas muy claramente, Rosenda, que incluya tanto todos los contextos educativo, social, laboral, profesional, de perspectiva de la oferta que se vende como paradigma del profesionista médico, cómo puede ir cambiando nuestra lógica, nuestra visión, nuestras prácticas. Es un gran reto y les agradezco mucho. Escucharlos nos anima a sumar y a reforzar, a fortalecer estos compromisos que hemos asumido conjuntamente con ustedes desde nuestras trincheras. Se nos acabó el tiempo, así que pues una última palabra de 30 segundos porque ya se acabó, para despedirnos, algún saludo a alguien, para ya dar por concluida nuestra charla de hoy. Rosenda, por favor. No, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la ventana a la nación, supongo que se está transmitiendo así. Y pues manos a la obra, reiterando el compromiso de mi parte a la nación de trabajar cada día en ese tenor, el lograr posicionar el pensamiento, que la tribu yaqui y quien tenga contacto conmigo se apropie de esa visión, es cuidar su cuerpo, cuidar su salud, porque una persona sana se va a desenvolver en cualquier ámbito de su vida bien. Si no está sano, imposible. Me pueden dar carreteras, como dice, canales y todo lo demás, una casa, lo que sea, pero si mi cuerpo no está sano, ¿para qué quiero lo demás? ¿Verdad? Gracias, muchas gracias. Pues yo nada más quisiera comentar que el doctor Almaguer, quien estaba originalmente invitado a participar acá, tuvo problemas de conexión, pero estuvo escuchando a Rosenda, estuvo escuchando varias intervenciones, y la posición que yo expresé, pues es una posición del equipo, ¿no? Somos un equipo de trabajo muy pequeño,
pero que hemos venido compartiendo. Mientras Dios nos permita estar trabajando en esta visión, seguiremos sumando con más gente, haciendo estas redes que nos encanta participar y generar ser útiles, pues, ¿no? Esta es la última situación. El quien no vive para servir, no sirve para vivir. Algo así hoy, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mensaje final. Aquí estamos para toda la gente que nos escuche. Tenemos esta página de internet, pero también le doy mi correo personal, institucional, vicente.vargas@salud.gov.mx, para cualquier comentario, consulta o proyecto conjunto de asesoría, ¿no? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buena tarde y que te pasen bonito fin de semana y seguimos viéndonos. Un abrazo. Yo Tesia. Dios cuhoy, cuya video rishand, was Rech Yolanda Sánchez Juárez, was Zoñ Macuca, yo jam naknasham nakoyem de hishme shon yoy, ya de Javien ya tuktak pe tut Javien que bueno, yo jam Javien nakoye, pero yo son baktag cebolla, moda arroz, esta netia de manixia tunam be nimeye, moda toxoy, y comino y clavo, moda de con, zalok arroz, za cebollas, moda ni dos baktag, ya na dia manix piat dia de bobay, samay, sta na koya nya hishmek. Esta janet moda huch, ponde na kishkiani, huch de baktak. Tam tot kioi, samay na kawem. Oye samay kiogish. Hasta tía mawaña ni con, bueno ya toxno ya pactat, ya de ni ya pactat, pues bueno mawaña tan cebolla, tenemos de arroz, esta la tía de pactat, toxoy, vayas pactat, comino y clavo, esta la chica con, dos en mawaña. Voy a dejar pues ya está ya huevas, bacteria, aceite, ya es bacteria, ya van unos minutos. Algo que cargan kan Dios mama wanya kuch. Yes, buktagan ya menix. Tanet ya des buktagan ni mei, ya pichon da poch. Ya que buktak ya ni mei. Ya mod oi pizem. Algo que ya mei. Ya bra ya buktak mo ya ni am euch. Stat na kispian. Ya di kana mazo ya ka biskachoich kuyinga ka to bi ya spagam ya baba ya motnik ya san baktagam caldo sami khuche koich stanet ya chuki on motnik ya van baktak stanet nek mobio maduch да не тянет, хуя покашно. Тут поначалу не помогает, да не стоять, ну стоять, снова не помогает. Вот протяни юж скише, танет я де тут как стоять, танет я хочет тебя на конь, что мы даем йои, ой-ой-ой, геши, танет я мой на конь, да не мой йои.
Tane tia dia dan yak boy dan yak moy joy pohon joy kami. Cipta egi dan yak tun pohon. Jak pakta egi tutk. Dan ini uyup cek. Istane dan yak kavich. Dan joy kami chip dan joy moy ismek. Zia ha hai dak tuna kotidan sko hai himukt paj kushia kotidan sponadan hai jogam kotidan posados na nas dunda pshinadan zakpidan kajoga ai numero kopunda tsaukan psazas mugap pshinadan hai dane ko hai dane emine sana oi Dios ko hoy Dios ko hoy Nawim ko